Mi hijo gritó, no quiero volverte a ver aquí. Me reí cuando el juez dijo, esta casa es de ella. Siempre imaginé que ver a mi nieta graduarse sería uno de los días más felices de mi vida. Esa celebración, con abrazos, sonrisas y promesas de futuro, era todo lo que más deseaba vivir. Pero ese día, algo pasó. Algo que me rompió el corazón, y cambió todo entre mi hijo y yo. Si crees que ya has escuchado historias familiares complicadas, espera a saber lo que me ocurrió a mí. Porque esta historia va a dar un giro. Y cuando lo dé, nadie podrá dejar de mirar hasta el final. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora mismo para no perderte ninguna de las próximas. Mi nombre es Elvira Zamora de Rivas, tengo 75 años, y durante toda mi vida, solo quise dos cosas, paz y compañía. Pero aquel domingo, descubrí que, a veces, hay que perderlo todo para encontrarse a una misma. Nunca imaginé que los domingos pudieran doler. Antes eran los días más ruidosos, los más llenos de vida. Ernesto se levantaba primero que nadie, ponía a calentar el café mientras tarareaba esos boleros antiguos que tanto le gustaban. Yo fingía que me molestaba el volumen, pero en realidad me hacía sentir acompañada. La casa se llenaba de olores y de ruidos. Cuchillos sobre la tabla, el burbujeo del caldo, la voz de mi marido regañando al perro por meterse a la cocina. Andrés llegaba al mediodía, siempre con hambre, siempre sonriendo, con Camila en brazos y Lorena detrás, revisando el celular. Nunca fue particularmente cálida conmigo, pero yo hacía de cuenta que no lo notaba. Cuando eres madre, sueles hacerte la sorda con tal de ver a tu hijo feliz. Y mientras Camila corría por el pasillo con sus trencitas despeinadas, yo me repetía, esto es el cielo, aunque dure poco. Cuando Ernesto murió, fue como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida. Todo se hizo lento. Aprendí a hacerme el desayuno para uno, a ver televisión sin comentarios compartidos, a dormir con el lado izquierdo de la cama intacto. No quería preocupar a Andrés, así que sonreía en los almuerzos y decía que estaba tranquila, ocupada con mis plantitas. Mentira. Lo único que me daba ganas de levantarme era ver a Camila. Cuando iba a su casa los fines de semana, era como si me colara en otra vida, una donde todavía era útil. Me gustaba recoger sus juguetes, hacerle arroz con leche, escucharla contar historias inventadas mientras dibujaba con mis lápices viejos. Yo no pedía mucho. Solo estar cerca. Pero hay quienes hasta eso consideran una molestia. Lorena nunca fue grosera directamente, pero tampoco se esforzaba por disimular su incomodidad. A veces, ni siquiera me saludaba al abrir la puerta. Se metía al cuarto y me dejaba con Camila, como si yo fuera parte del mobiliario, una niñera con apellido. Yo me decía que tal vez era su forma de ser, que a lo mejor tenía cosas en la cabeza. Pero a cierta edad, aprende a leer las miradas. Y las suyas decían, ya no encajas aquí. No era lo que decía, era como me ofrecía el té sin verme a los ojos, como suspiraba al verme entrar, como cerraba la puerta del cuarto con más fuerza cuando yo me quedaba a dormir. Andrés parecía no notar nada. O no quería notarlo. Y eso dolía más que cualquier gesto frío. La casa que ahora ellos habitaban la habíamos construido con Ernesto. Cada ladrillo, cada azulejo, fue escogido con ilusión. Me acuerdo cuando él me dijo, esta será para cuando Andrés tenga su familia. Y yo lloré. Porque así era mi esposo, siempre pensando en el futuro de los suyos. Cuando Andrés y Lorena se mudaron ahí, lo hicimos con alegría. Yo pensé que sería bonito tenerlo cerca, compartir las navidades, las emergencias, los cumpleaños. Pero los años pasaron y lo que antes era cercanía, se volvió distancia disfrazada de rutina. Me fui convirtiendo en una figura que ellos toleraban. Nunca lo dijeron, pero lo sentí. La casa seguía siendo mía en papel, pero no en espíritu. A veces, cuando me quedaba sola en la sala con Camila, ella se me acercaba y me decía, Abue, ¿por qué mi mamá te ve feo? Y yo le respondía con una sonrisa que me dolía en la garganta. No, mi amor. Seguro está cansada. ¿Qué otra cosa podía decirle? No iba a mancharle su imagen de familia. No quería que mi nieta viera la amargura que yo me tragaba a cucharadas. Solo me abrazaba más fuerte y le peinaba el cabello. Es curioso cómo los niños sienten lo que los adultos no quieren decir. Camila lo sabía,
aunque no lo entendiera del todo. Y yo, que ya no tenía a Ernesto para contarle mis tristezas, aprendí a guardarlas en el pecho, como piedras pequeñas que al principio no pesan, pero con el tiempo, te doblan la espalda. Una vez, durante uno de esos almuerzos, Lorena soltó una frase que me dejó helada. Estaba sirviendo el postre y, entre risas falsas, dijo: «Algunas visitas se acomodan demasiado bien, ¿no?». Andrés no reaccionó. Ni siquiera levantó la cabeza. Me sentí tan expuesta, tan fuera de lugar, que no pude ni terminar el pastel. Camila me miró sin entender. Fingí que me llamaban por teléfono y me fui al jardín. Lloré en silencio, con esa vergüenza que solo da el sentirse rechazada en la propia familia. No le dije nada a nadie. No hice escándalo. Porque así somos las mujeres de mi edad, nos tragamos el dolor para no incomodar. Desde ese día, empecé a llegar más tarde a sus almuerzos. Me inventaba excusas, dolores de rodilla, consultas médicas, cualquier cosa para no exponerme a otro comentario como ese. A veces, ni iba. Me quedaba en casa hablando con las plantas, mirando fotos viejas, acariciando la almohada de Ernesto como si aún respirara ahí. Me sentía rota, pero no vencida. Y aunque nadie lo notaba, dentro de mí algo empezaba a cambiar. Una vocecita que me decía: «Elvira, tú no eres una carga. Tú también tienes derecho a existir con dignidad». No sabía qué hacer con ese pensamiento, pero me acompañaba como un susurro constante. Con el tiempo, dejé de contar cuántas veces Andrés me llamaba al mes. Ya no esperaba sus mensajes. Me concentré en los momentos con Camila, que seguía siendo luz en mi oscuridad. Me hablaba de sus sueños, de sus dibujos, de su escuela. Me preguntaba si podíamos hornear galletas, si podía quedarse a dormir conmigo. Y yo le decía que sí, aunque Lorena pusiera 1000 pretextos. Un día incluso le escuché decir: «No quiero que se le haga costumbre». Eso me quebró por dentro. ¿Desde cuándo ser abuela era un exceso? Yo no quería criarla, solo verla crecer. Estar cerca. Escucharla decir «te amo» sin que sonara incómodo. Pero para algunos, el amor de las viejas parece estorbo. Empecé a escribir cartas. No sabía para quién, ni por qué. Pero las escribía. Contaba todo lo que sentía, lo que no decía en voz alta. A veces eran recuerdos de Ernesto, otras eran desahogos sobre Andrés, sobre lo sola que me sentía. Las guardaba en una caja de zapatos, al fondo del ropero. Me ayudaban a no ahogarme. No las escribía para que alguien las leyera. Las escribía para no olvidarme de quién era. Porque entre tanto silencio, tanto desprecio disfrazado de indiferencia, una empieza a dudar. ¿Será que ya no tengo lugar? ¿Será que mi tiempo ya pasó? El domingo siguiente a esa frase venenosa de Lorena, noté algo nuevo. Camila me abrazó más fuerte de lo normal. No dijo nada, pero sus manitas se quedaron en mi cintura por varios minutos. Me miró como si supiera que algo andaba mal. Entonces supe que tenía que resistir. Por ella. No podía dejar que su mundo creciera creyendo que el amor se tira a la basura cuando envejece. Aunque yo me sintiera invisible para su madre, aunque mi hijo ya no fuera ese niño que me abrazaba las rodillas. Camila aún me veía. Y mientras me viera, yo seguiría de pie. No sabía cómo, ni hasta cuándo. Pero seguiría. Hay algo en la forma en que una mujer te mira que puede decir más que 1000 palabras. Lorena nunca me insultó, nunca me gritó, nunca me dijo abiertamente que no me quería ahí. Pero su lenguaje era claro, su espalda, su ceja levantada, la forma en que soltaba los cubiertos con más fuerza cuando me escuchaba entrar. Yo intentaba hacerme chiquita, casi invisible. Me ofrecía para lavar los trastes, para barrer, para cuidar a Camila cuando ella tenía que salir. Pero lo que en otros tiempos habría sido un gesto de ayuda, en esa casa se sentía como una intromisión. «Yo lo hago, señora, gracias», me decía, con esa cortesía tan afilada que cortaba más que un desprecio directo. Andrés. Él no decía nada. Y ese silencio suyo, cada vez más largo, dolía como si también viniera cargado de juicio. No sé en qué momento empecé a evitar hablar. Me volví la abuela muda. Solo reía con Camila, le preguntaba por la escuela, por sus amiguitos, y me quedaba callada el resto del tiempo. A veces pensaba que si me quedaba muy quieta, muy callada, podría pasar desapercibida, como un cuadro en la pared. Una presencia sin peso. Pero incluso así,
Lorena encontraba formas de incomodarse. Si tomaba un poco más de café, decía, ya se nos acabó otra vez el frasco. Si me quedaba un rato más, se asomaba al reloj. Nunca era lo que decía, era el cómo. Y yo, me lo tragaba. Me decía que era una racha, que estaba exagerando. Pero el cuerpo no miente. Mi pecho se apretaba cada vez que tocaba su puerta. Mis manos temblaban al servir la comida. Nadie debería sentirse así en casa de su propio hijo. Una vez, hice un guiso que a Camila le encantaba, arroz con leche al estilo de mi mamá. Lo dejé enfriar y lo llevé en un frasco con tapita roja. Camila se lo comió feliz, se manchó la nariz de canela y me dijo que era el mejor del mundo. Yo le acaricié el cabello, sintiéndome útil, viva. Cuando fui a guardar el frasco en la cocina, escuché la voz de Lorena desde el pasillo, no le des tanta azúcar, luego no duerme. Sentí como el orgullo se me bajaba hasta los talones. Andrés estaba ahí. Lo escuchó. No dijo nada. Ni una palabra para suavizarlo, para defenderme, para decir no pasa nada, déjala. Nada. Como si mi presencia en su casa fuera un error que él había decidido tolerar en silencio. Me sentí de más. Y eso marca. Yo trataba de justificarla. Debe estar estresada, me decía. Quizás tuvo una mala infancia. Tal vez siente que le estoy quitando espacio. Pero ya no era una vez. Eran muchas. Eran constantes. Y lo más cruel de todo era que Camila veía, escuchaba, absorbía. Una noche, mientras le trenzaba el cabello, me preguntó si yo era feliz. Le dije que sí, claro. Me miró fijamente con esos ojos grandes, idénticos a los de Andrés cuando era niño, y me dijo, es que mamá a veces no te quiere cerca, ¿verdad? Se me rompió el alma. Sentí que se me salía el corazón por la garganta. Le dije que no, que seguramente era una confusión, que a veces los adultos están cansados y no se dan cuenta de cómo hablan. Camila solo bajó la cabeza. No dijo nada más. Pero lo sabía. Y yo también. Una tarde, me ofrecí a quedarme con Camila porque Lorena tenía que salir con unas amigas. Era sábado. Me puse mi mejor blusa, preparé cuentos, llevé un pastelito de panadería. Toqué el timbre con ilusión. Lorena abrió la puerta con cara de fastidio. Me dijo que ya no era necesario, que habían cambiado de planes. ¡Qué gracias! Andrés ni siquiera bajó a saludar. Volví caminando a casa con el pastel en la bolsa, intacto. Me detuve en el parque y me senté en una banca como si fuera una señora cualquiera. Nadie notaba mis ojos llorosos. Me pregunté en qué momento pasé de ser la mamá adorada a la mujer que estorba. Y aunque la razón gritaba que no era culpa mía, el corazón se sentía culpable de existir. Unos días después, volví a su casa porque Camila me había llamado por teléfono, emocionada, diciendo que había hecho un dibujo para mí. Llegué con unos dulces y mi cámara de fotos. Lorena no estaba. Andrés me abrió la puerta sin mucho entusiasmo. Mientras Camila me mostraba su dibujo, una casita con 3 personas, ella, yo y un corazón enorme, fui a la cocina a servirnos agua. Entonces lo vi. En el bote de basura. Ahí, entre cáscaras de plátano y servilletas sucias, estaba mi taza. Mi taza. La que me había regalado Ernesto en nuestro aniversario número 30. La que siempre llevaba conmigo porque era mi taza del café. Estaba rota. El asa partida. Y no era accidente. Estaba en el fondo, cubierta con restos de comida. Me quedé helada. Sentí que me faltaba el aire. No dije nada. Me limpié las manos, regresé con Camila y fingí que todo estaba bien. Pero dentro de mí, algo hizo clic. No era solo desprecio. Era un mensaje. Claro, directo y cruel. No queremos tus cosas aquí. Lo que más me dolió fue que nadie me lo dijera de frente. Que se atrevieran a hacerme sentir basura, sin tener el valor de mirarme a los ojos. Me fui temprano ese día. Le dije a Camila que me dolía la cabeza. Me abrazó fuerte, como siempre. Y yo, apretando los dientes, me prometí que nunca más dejaría que me trataran como si no valiera. No sabía cómo lo haría. Pero ese día, en silencio, empecé a volver a mí. Desde que nació Camila, algo en mí volvió a despertarse. Yo ya había pasado la etapa de criar,
de levantarme en las madrugadas por fiebres, de preocuparme por los uniformes y las tareas. Pero con ella, fue distinto. No era responsabilidad, era regalo. Camila era esa luz tibia que te da en la cara al final de un día largo. No tenía que esforzarme para quererla. Su risa me sanaba el alma. Su manera de abrazar sin aviso, de decir abue, hueles a pan como si fuera lo más hermoso del mundo. En esos momentos, todo el rechazo, toda la frialdad de Lorena, todo el silencio de Andrés, se desvanecía. Porque Camila me miraba como nadie más, como alguien que importa. Con ella inventábamos mundos. Me enseñó a jugar como si tuviera 5 años otra vez. Hacíamos pasteles de lodo en el jardín, buscábamos formas en las nubes, armábamos teatros con mantas y sábanas. Un día hicimos una tienda de abrazos y ella cobró uno por cada historia que le contaba de su papá cuando era niño. ¿En serio mi papá usaba calcetas con dinosaurios? Me preguntaba con los ojos brillantes. Yo me reía. Verla así me daba fuerza. Camila me hacía sentir viva, pero sobre todo, me hacía sentir útil. Y cuando tienes 75 años y ya nadie te necesita para nada, eso lo es todo. Yo empecé a guardar todo lo que ella me daba. Sus dibujos, sus notitas, una piedra que dijo que era mágica porque la encontró donde estaba el sol. Guardaba esas cosas como si fueran tesoros, porque lo eran. Camila era la única que me veía completa. No como una vieja que estorba, no como una señora que ya no tiene que ofrecer. Me decía, abue, cuando sea grande quiero vivir contigo. Y yo lloraba en silencio en las noches, sabiendo que algún día se alejaría también. Pero mientras estuviera cerca, yo seguiría plantada como un árbol. Porque ella era mi raíz y mi flor al mismo tiempo. Una tarde nos sentamos a hacer galletas. Le enseñé la receta que me enseñó mi abuela, con canela, un chorrito de vainilla y mucha paciencia. Camila decía que sabía a Navidad. Mientras las decoraba con chispitas, me miró y dijo, tú haces que esta casa huela bonito. Me quedé sin palabras. Porque yo también pensaba eso, cuando su mamá no estaba. Esos momentos eran como una burbuja, como una tregua entre la incomodidad de Lorena y mi necesidad de quedarme. Sabía que no duraría. Pero mientras durara, yo la aprovecharía como si fuera la última. Cada vez que me iba, Camila me acompañaba hasta la puerta. Me daba un beso, me preguntaba si volvería al día siguiente. Y yo le decía que sí, aunque no siempre fuera verdad. A veces Lorena olvidaba avisarme que saldrían. O simplemente me ignoraban. Pero Camila siempre me buscaba. A escondidas. Con dibujos, con mensajes de voz que decía, abue, te extraño. Era mi cómplice, mi niña, mi sol. Me aferré a ella con una fuerza que a veces me asustaba, porque sabía que si algún día la perdía, no sé si podría volver a levantarme. Un día, estábamos leyendo en el sillón cuando Lorena entró con cara de fastidio. No dijo nada. Solo cruzó los brazos y miró la escena. Yo la saludé. Ella apenas asintió. Se quedó unos segundos, luego soltó. Camila, ve a lavar las manos. Ya es tarde. Camila no se movió. Me miró. Yo le dije en voz baja, ve, mi amor, está bien. Ella fue. Y en ese momento, Lorena se acercó a mí, con una sonrisa seca, y dijo, usted está viniendo mucho últimamente, ¿no? Me quedé fría. Solo atiné a responder, Camila me llama. Y ella, sin perder la calma, murmuró, pues tal vez deberíamos enseñarle a no depender tanto de usted. No le respondí. Me levanté con cuidado, tomé mi bolsa y salí. En la puerta, Camila venía corriendo. Ya te vas. Me abrazó tan fuerte que me dolió el alma. ¿Mamá dijo algo feo?, preguntó. Le negué con la cabeza. Le besé la frente y me fui sin volver a mirar atrás. En el camino de regreso, no lloré. No podía. Tenía tanto nudo en la garganta que no me salía una sola lágrima. Pero por dentro, me estaba cayendo a pedazos. ¿Cómo puede una niña ver lo que los adultos no quieren aceptar? ¿Cómo puede un corazón tan chiquito entender el abandono mejor que un hijo? A partir de ese día, decidí no aparecer sin aviso. Llamaba antes, preguntaba si podía ir. Y muchas veces no contestaban. O me decían que mejor otro día. Camila me mandaba dibujos por WhatsApp,
audios con su vocecita diciendo que me extrañaba. Yo los guardaba todos. Me los ponía como un escudo cuando sentía que no valía. Porque en ese amor puro, sin condiciones, yo encontraba algo que ni el desprecio ni la soledad podían tocar. Camila no me curaba las heridas, pero me recordaba que aún respiraba. Y mientras pudiera verla reír, yo seguiría resistiendo. Aunque fuera desde la banqueta. Desde temprano sentí que algo no estaba bien. No sé si fue el silencio en el teléfono, el sueño raro que tuve en la madrugada, o el hecho de que Andrés no me llamó, como solía hacerlo, para saber si iría a comer. Aún así, preparé un pastel de naranja, ese que Camila siempre pedía con doble ralladura y que le gustaba servir con leche fría. Me puse mi blusa blanca de encaje, la que Ernesto siempre decía que me hacía ver como una reina, y tomé el camión hasta la casa de mi hijo. No sabía que ese domingo iba a partirme el alma en dos. Yo solo quería ver a mi nieta. Yo solo quería sentirme en casa por un rato. Qué ingenua fui. La puerta la abrió Camila. Me abrazó con fuerza. Traía las mejillas pintadas con marcador y olor a crayola. Me dijo que estaba dibujando un mapa del tesoro para mí. Esa niña tenía la capacidad de hacerme olvidar todo con una sola palabra. Caminé hacia la cocina. Lorena estaba sentada, revisando el celular. Apenas levantó la mirada. No saludó. Ni una mueca de cortesía. Andrés estaba en el jardín, regando las plantas con una cara que no supe leer en ese momento. Dije buenas tardes, como si el aire no pesara. Silencio. Dejé el pastel sobre la mesa. Nadie preguntó nada. Nadie sonrió. No hacía falta ser adivina. Esa no era una casa en paz. Nos sentamos a comer. Había pollo con papas y una ensalada sin aliñar. Camila hablaba emocionada, contándome sobre un proyecto de ciencias. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas para no dejar que el ambiente la ensuciara. Lorena servía con movimientos secos. Andrés ni siquiera me miraba. Yo sentía ese nudo en el estómago que no es hambre ni tristeza, es presentimiento. Al terminar el plato, me ofrecí para recoger la mesa. Lorena dijo, déjelo, ya está todo controlado. No sé por qué esa frase me heló. Tal vez por cómo lo dijo. O porque sentí que yo ya no era parte de nada que se controlara ahí dentro. Fue Camila quien rompió el silencio diciendo, Abue, puedes quedarte a dormir. Y antes de que pudiera responder, Andrés levantó la voz. No fue un grito al principio. Fue como un disparo contenido. Camila, no insistas. La niña se quedó callada. Yo sentí que algo se rompía, aunque todavía no sabía qué. Me acomodé en la silla, intentando suavizar el momento, solo si no molesto, mi amor. Y fue entonces cuando ocurrió. Andrés se levantó, golpeó la silla con la rodilla y gritó, con los ojos rojos, la cara desencajada, la voz temblando, no quiero volverte a ver aquí, mamá, esta es mi casa y tú ya no tienes lugar en ella. Sentí que el tiempo se detuvo. Camila se tapó los oídos. Lorena no dijo nada. Andrés temblaba. Yo me quedé quieta. No grité. No supliqué. No lloré. Solo me quedé ahí, mirándolo, como si intentara encontrar dentro de él a ese niño que una vez me llamó mamita linda. No lo vi. No estaba. Lo que había frente a mí era un hombre lleno de rabia, de vergüenza tal vez, de algo que nunca supe nombrar. Me paré con cuidado. Tomé mi bolsa. Respiré hondo. El pastel seguía intacto sobre la mesa. Vi a Camila, que ya tenía lágrimas en los ojos. Me acerqué, le acaricié la cabeza y le dije al oído, «Te amo, mi cielo». Luego miré a mi hijo. Le dije solo una frase, «No te preocupes, hijo. Me haré valer, a mi manera». Y salí. No cerré la puerta con fuerza. No miré atrás. Solo caminé. Cada paso era una puntada en el pecho, pero también un hilo que me volvía a coser. Porque en ese momento, entendí algo que me había costado toda una vida aprender, que no se trata de gritar para tener valor, a veces el silencio es la dignidad más alta. Me fui sabiendo que ese capítulo no era el final, que lo que él había olvidado, yo lo recordaba con detalle, y que hay cosas que, aunque no se digan, se devuelven. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón con la bata de Ernesto sobre las piernas. Miré el techo por horas. No entendía cómo llegamos a ese punto.
¿Fue mi culpa? ¿Fui demasiado presente? ¿Demasiado silenciosa? ¿Demasiado todo? No encontré respuestas. Pero en medio de ese vacío, algo nuevo se encendió, la idea de que aún tenía voz. Y que esta vez, la iba a usar. ¿Y tú? ¿Hasta dónde debe aguantar una madre por amor a sus hijos? Hay un momento en que también tiene derecho a irse, a ponerse de pie, a decir basta. Cuéntamelo en los comentarios. No fue una decisión impulsiva. Yo no soy de gritar ni de hacer escándalos. Pero cuando una mujer llega a cierta edad y ha perdido a demasiada gente, entiende que lo único que no puede seguir regalando es su paz. Pasaron 3 días desde que Andrés me echó. 3 días en los que no comí más que pan tostado y café tibio. Me dolía la cabeza, pero no por la rabia. Era otra cosa. Era como si mi cuerpo entero necesitara digerir la traición. Me senté frente al ropero, donde guardaba una caja de papeles que Ernesto y yo habíamos organizado años atrás. Era su letra, su orden, su manera de decirme, yo ya no estaré, pero tú sabrás qué hacer. Y entre carpetas, facturas y testamentos, ahí estaba. La escritura, la casa, la firma mía, la de él. En ese momento me temblaron las manos. No de sorpresa, no de poder, de tristeza. Porque todo eso, todo lo que construimos, todo lo que dimos, había sido olvidado por quien más debía recordarlo. Andrés vivía en esa casa porque Ernesto lo quiso así. Porque confiamos en que, dándole un techo, encontraría gratitud. En cambio, encontró comodidad. Y con el tiempo, comodidad se volvió derecho. Derecho malentendido. Derecho que ahora usaba para echarme como si fuera una intrusa. Pero yo no era una intrusa. Era la dueña. Guardé los papeles en una bolsa de tela. Me cambié de ropa. Me miré al espejo y me vi vieja. Cansada. Pero con los ojos más firmes que nunca. Caminé hasta el consultorio de don Rubén, el abogado que había sido amigo de Ernesto desde joven. Me recibió con una sonrisa apagada, como quien ya se huele que algo grave está por contarse. Me senté frente a él. Le conté todo sin levantar la voz. Le hablé del pastel que no se tocó, del grito de Andrés, de la taza en la basura. Él no interrumpió. Solo al final preguntó, ¿y qué quiere hacer, señora Elvira? Me quedé callada unos segundos. Luego respondí, no quiero venganza. Quiero respeto. Don Rubén revisó los documentos, los sellos, las firmas. Asintió. Dijo que, legalmente, yo tenía todo el derecho sobre la propiedad. Que Andrés no podía expulsarme de un lugar que ni siquiera le pertenecía. Que podía iniciar un proceso para desalojarlo, o para que me pagara renta, como cualquier inquilino. Esa palabra me dolió. Inquilino. Mi hijo, convertido en alguien que ya no sabía compartir ni memoria ni afecto. Pero algo dentro de mí dijo, ya basta. Rubén me miró con esa cara de los hombres que saben que una mujer ha tocado fondo, pero que también saben que de ahí en adelante, todo es su vida. Entonces me preguntó, casi en susurro, ¿quiere desalojarlos, o quiere que paguen lo que es justo? No le respondí en ese momento. Le pedí un té, y mientras lo bebíamos en silencio, pensé en Camila. En su cuarto lleno de dibujos, en su risa cuando abría la puerta, en su forma de decir abue como si la palabra tuviera otra vida. Yo no quería arrancarla de su casa. No quería hacerle daño. Pero tampoco podía seguir permitiendo que su madre, y ahora su padre, me pisotearan como si no tuviera historia, ni rostro, ni voz. Así que tomé aire y le dije a Rubén, que paguen renta. No voy a dejarlos sin techo. Pero tampoco voy a seguir aceptando que me traten como si no existiera. Él asintió con respeto. Y en ese momento, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Como si por fin, me estuviera defendiendo. Salí del despacho con la bolsa de documentos bajo el brazo. Caminé despacio por la acera, dejando que el sol me pegara en la cara. No sentí triunfo. Sentí justicia. Que no es lo mismo. Justicia no grita. No humilla. Solo devuelve lo que fue arrebatado. Volví a casa, me serví un caldo caliente, y por primera vez en días, dormí. Dormí sin sobresaltos. Porque esa noche supe que, aunque me temblaran las rodillas, no me iba a rendir. Esa casa la construí yo. Con mis manos.
con mi historia. Y a partir de ahora, cada quien iba a ocupar el lugar que realmente le corresponde. Esperé. Lo juro que esperé. Pensé que después del grito, Andrés me buscaría. Que llamaría, aunque fuera para disculparse entre dientes, como hacía de niño cuando rompía algo y no sabía cómo arreglarlo. Pero no. Nada. 3 días. 5. Una semana entera sin un solo mensaje, sin una llamada, sin siquiera un «¿estás bien?». Me asomaba al celular como una adolescente tonta, esperando ver su nombre en la pantalla. No porque quisiera reconciliarme de inmediato, sino porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y cuando una madre espera aunque la hayan roto por dentro, no lo hace por debilidad. Lo hace por amor. Por costumbre. Por esperanza. Pero el silencio es una forma muy cruel de decir «ya no me importas». Camila sí me escribió. 2 mensajes cortos. Una carita triste. Una nota de voz diciendo que me extrañaba. No respondí de inmediato. No quería involucrarla más. Ella no tenía culpa de nada, y yo necesitaba sostenerme de pie primero. Rubén ya había comenzado el proceso legal. Me explicó cada paso, cada documento, cada plazo. Me preguntó si quería enfrentarme a ellos cara a cara en la primera notificación. Le dije que no. No quería ver sus ojos vacíos. No quería estar presente cuando Andrés leyera, en tinta oficial, que la casa no era suya. Que nunca lo fue. Que todo este tiempo vivió como heredero, pero actuó como dueño. El oficial llegó a la casa un jueves por la tarde. Rubén me llamó después. Me dijo que Lorena fue quien recibió el sobre. Que lo tomó sin decir una sola palabra. Que lo miró con esa sonrisa seca que ya conocía tan bien, y luego, delante del oficial, lo rasgó en 2. Lo rompió como si fuera una carta sin valor. Como si al destruir el papel, pudiera destruir también los hechos. Me imaginé su cara. Su desprecio. Su forma de cerrar puertas como quien marca territorio. Y sentí pena. No por ella. Por Camila. Porque una hija que crece viendo desprecio, tarde o temprano, aprende a repetirlo. Y esa niña merecía otra herencia. Durante los días siguientes, Andrés no dijo una sola palabra. Ni un mensaje, ni una disculpa, ni un reclamo. Silencio total. Pero algo sí cambió. Lorena, muy sutilmente, comenzó a publicar fotos. En las redes sociales. Con Camila, con Andrés, en el jardín de la casa. Días de libertad, decía una. Construyendo nuestro espacio, decía otra. Yo no suelo mirar esas cosas. Pero alguien me las mostró. Y sentí el veneno detrás de esas frases. No era libertad. Era provocación. Era como decir, míranos. Sin ti, estamos mejor. ¿Qué necesidad, Dios? ¿Qué necesidad hay de escupir hacia quien solo dio? Yo seguí firme. No me retracté. No les llamé. No les escribí. Cada noche me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Me dolía pensar en Camila durmiendo en esa casa, ajena a todo, quizás escuchando murmullos, quizás sintiendo un ambiente más pesado. Pero también me repetía que el respeto empieza por casa. Y que si yo no me respetaba, nadie más lo iba a hacer por mí. Una mujer mayor no es una carga. Es una historia viva. Y si la familia que ayudaste a levantar no lo reconoce, entonces, ¿qué es lo que realmente quedó en pie? Rubén me llamó para decir que el proceso avanzaba bien. Que ahora vendría una audiencia para establecer las condiciones del arrendamiento. No me gustaba la palabra. Alquiler. Como si mi hijo fuera un extraño que me debe dinero. Pero entendía el mensaje. No era por el dinero. Era por el valor. Por mi lugar. Por lo que ellos habían olvidado y que ahora yo tenía que recordarles. A mi manera. Sin gritos. Sin venganza. Solo con papeles y presencia. A veces la justicia llega en voz baja, pero llega. Y ese eco lo estaban empezando a oír. Una noche, mientras regaba las plantas de mi patio, vi la luna llena asomarse entre los árboles. Pensé en Ernesto. En cómo él habría reaccionado. Seguro se habría enojado. Habría querido enfrentarlos, decirles verdades que duelen. Pero yo no soy como él. Yo elegí el camino largo.
el que caminan las mujeres que no quieren destruir, solo protegerse. Cerré los ojos. Y por primera vez desde aquella tarde, no sentí vergüenza. Sentí firmeza. Y eso, a mi edad, ya es un milagro. Llegué al juzgado con el corazón latiéndome en la garganta. No porque tuviera miedo de perder, sino porque nunca imaginé que tendría que ver a mi propio hijo sentado frente a mí en una sala de audiencias. Yo no quería llegar a esto. Pero me empujaron hasta aquí. Me empujaron con sus desprecios, con su silencio, con esa forma cruel de ignorarme como si yo fuera un estorbo. Rubén me acompañó todo el camino. Me habló despacio, con paciencia, como se le habla a alguien que está cruzando una cuerda floja sin red. Todo va a salir bien, señora Elvira. Usted está en su derecho. Y lo sabía. Pero saberlo no quitaba el nudo que traía en el estómago desde que desperté. Andrés ya estaba ahí cuando entré. Sentado, bien vestido, con esa cara de niño que sabe que se metió en problemas, pero que aún espera que alguien lo salve. No me miró. Ni un segundo. Y eso fue peor que cualquier ofensa. Porque si algo aprendí en la vida es que hay miradas que se deben. Y la suya, me la debía. Lorena estaba a su lado. Brazo cruzado, mandíbula apretada, el mismo rostro impasible de siempre. Parecía una estatua con perfume caro. Camila no estaba, gracias a Dios. No soportaría verla ahí, en medio de esa escena triste donde sus abuelos y sus padres se enfrentaban no por odio, sino por olvido. El juez era un hombre serio, de esos que no pierden tiempo con discursos largos. Saludó, revisó los documentos, escuchó lo esencial. Rubén habló por mí. Yo solo asentía. No porque no pudiera hablar, sino porque ya lo había dicho todo con mi presencia. Andrés intentó decir algo. Lo noté nervioso. Dijo que la casa era de la familia, que yo siempre había dicho que era para él, que yo no la necesitaba, que él tenía una hija. No levanté la voz. No lo interrumpí. Solo lo observé. Cada palabra suya era una herida más. Una confirmación de que me veían como un mueble viejo que estorba. Como alguien que ya no cuenta. Pero esta vez, yo sí contaba. El juez se apoyó en el respaldo. Miró a todos. Luego habló con una claridad que heló el aire. Según los documentos oficiales, esta propiedad pertenece a la señora Elvira Zamora de Rivas. El señor Andrés podrá permanecer solo si paga el arrendamiento correspondiente. Nadie respiró por unos segundos. Lorena bajó la mirada. Andrés se quedó inmóvil. Rubén me tocó el brazo con suavidad, como diciendo, ya está. Yo no sonreí. No me regodeé. No sentí victoria. Solo una calma inmensa, como si por fin hubiera logrado que me escucharan sin tener que gritar. Andrés intentó levantar la voz. Dijo que no podía pagar, que era injusto, que yo no necesitaba ese dinero. El juez fue firme. Aquí no se trata de necesidad, señor. Se trata de propiedad, de responsabilidad. Yo quería abrazarlo, no al adulto que tenía delante, al niño que fui enseñando a caminar, al que curé la fiebre, al que le compré sus primeros zapatos de cuero. Pero ese niño ya no estaba, y el hombre que ocupaba su lugar había olvidado de dónde venía. Y lo peor de todo, es que creía tener razón. Al salir, nadie me habló. Andrés caminó en silencio. Lorena ni me miró. Y eso estuvo bien. Yo no quería confrontación, solo verdad. Y esa sala, por primera vez, la había puesto sobre la mesa. Rubén me ofreció llevarme a casa, pero preferí caminar. El aire frío me ayudaba a ordenar las emociones. Recordé a Ernesto. Lo imaginé orgulloso. Te hiciste valer, mi vieja, me habría dicho. Y sí, por fin lo hice. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el sillón con mi taza nueva. No la de Ernesto, esa la rompieron, sino otra. Blanca, simple, sin recuerdos. Me serví un té y respiré hondo. Lo que pasó ese día no me devolvió lo perdido, pero me devolvió algo más valioso, mi lugar, mi derecho a existir sin pedir permiso. A veces, el respeto no se mendiga, se recupera. No hubo aplausos, ni abrazos, ni una sola felicitación. Salir del juzgado fue como salir de un entierro.
no de una persona, sino de una relación. Caminé hasta casa con pasos lentos, pero el alma recta. Sabía que lo que había hecho era justo, que no era crueldad. Era memoria. Una memoria que ellos, por comodidad o soberbia, habían querido borrar. Y aunque no estaba orgullosa de haber tenido que llegar a ese punto, tampoco sentía vergüenza. Era la primera vez en mucho tiempo que actuaba por mí. No por mantener la paz, no por cuidar el ambiente, no por sostener a nadie más. Solo por mí. Y eso era raro, pero necesario. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces pensando en Andrés. En si él estaría furioso, herido, humillado. Y me odié un poco por seguir preocupándome por él. Porque después de tanto desprecio, aún me dolía su dolor. A las madres no nos enseñan a dejar de sentir, solo a aguantar. Me serví un café y me senté frente a la ventana. Miré el árbol del patio, las hojas secas en el suelo, el vapor saliendo de la taza. Pensé en las veces que lo esperé en esa misma mesa, con comida caliente y el corazón tibio. Y ahora solo quedaba el eco de lo que fuimos. A veces el amor también muere, pero se muere de silencio. Al día siguiente, Andrés apareció en mi puerta. Yo no lo esperaba. No después de lo del juzgado. Tenía los ojos rojos. No de llorar. De no dormir. De pelearse consigo mismo. No traía flores, ni palabras preparadas. Solo su cuerpo cansado y un nudo en la garganta. Me miró como si no supiera si entrar o irse. Como un niño que quiere pedir perdón pero no sabe cómo. Le abrí la puerta. No dije nada. Caminó hacia la cocina, se sentó en la silla de siempre, esa que fue suya desde niño. Me miró. Y soltó: «Tú hiciste esto para castigarme». No lo grité. No me ofendí. No lloré. Solo respondí: «No. Lo hice para recordarme quién soy». Andrés bajó la cabeza. Se quedó en silencio. Tal vez esperaba otra cosa. Un abrazo, una disculpa mía, una reversa emocional. Pero ya no era aquella mujer que callaba por no incomodar. No era su sombra, ni su sirvienta emocional. Era su madre. La misma que lo amó con todo. Pero también la que aprendió, demasiado tarde, que el amor sin respeto te va matando de a poco. Hablamos poco. Nada profundo. Nada que resolviera. Pero al menos me escuchó. Le expliqué que no se trataba del dinero. Que yo ni siquiera pensaba tocarlo. Que era una cuestión de principio. De poner orden donde habían sembrado caos. Que me dolía haber llegado a esto. Pero que me dolía más haber aguantado tanto. Andrés no replicó. Solo asentía, como si por fin entendiera que no era un ataque, sino una defensa tardía. Yo no quería sacarlo de su casa. Quería que supiera que esa casa también era mía. Que mi historia no se tiraba como una taza rota. Que su madre no era invisible. Los días siguientes fueron extraños. Lorena no dijo una sola palabra. No me escribió. No me llamó. Solo supe, por Rubén, que estaban dispuestos a pagar el arrendamiento. Sin discusión. No porque aceptaran mi verdad, sino porque ya no tenían escapatoria. Pero para mí, no era una derrota de ellos. Era una recuperación mía. Empecé a registrar cada pago en un cuaderno. Y sin decirle a nadie, abrí una cuenta a nombre de Camila. Porque si ese dinero tenía que existir, entonces que sirviera para algo bueno. Algo limpio. Algo que no naciera del resentimiento, sino del amor más puro que me quedaba. Una mañana, Camila me llamó llorando. Me dijo que no entendía por qué ya no iba a la casa. Que Lorena estaba rara. Que Andrés no hablaba. Me pidió que la llevara al parque. Que horneáramos panqués. Que le leyera su cuento favorito. Y yo me di cuenta de que, aunque el mundo adulto se estuviera rompiendo en mil pedazos, ella seguía creyendo en mí. En mi voz. En mi risa. En mis brazos. Y ahí supe que todo este proceso valía la pena. Porque ella me veía. Y a veces, ser vista es el primer paso para volver a existir. Aquella noche, encendí una vela frente a la foto de Ernesto. Le hablé en silencio. Le dije que me estaba costando. Que no era fácil. Que me dolía más de lo que admitía. Pero también le dije que estaba entera.
que su viuda había aprendido a defenderse, que nuestra casa, la que construimos con amor y sacrificio, no se perdería en el olvido, ni en manos malagradecidas, que aún había cosas por sanar, pero que yo ya no iba a retroceder. Cuando recibí el primer depósito, no supe si llorar o reír. Rubén me lo notificó por mensaje. Se ha hecho el pago, señora Elvira. Puntual. Lo leí 3 veces, como si las palabras tuvieran algún otro significado escondido. Pero no. Era eso. Mi hijo, el mismo que me gritó que no quería verme nunca más en su casa, ahora me pagaba por vivir en la que un día le dimos con amor. Cerré el celular, me quedé en silencio. No era alegría lo que sentí. Era algo más raro. Como una mezcla de tristeza y justicia. Porque eso, aunque no lo dijeran, era una admisión. Un reconocimiento silencioso de que lo que hicieron no estuvo bien. Fui al banco en la mañana siguiente. Abrí una cuenta nueva. A nombre de Camila. No le puse acceso, no le dije nada a nadie. Solo firmé los papeles y guardé la libreta en el fondo del cajón de Ernesto. Ahí donde guardaba sus relojes y sus cartas. Decidí que cada peso que Andrés me pagara, iría a parar ahí. No porque él lo mereciera, sino porque ella sí. Porque esa niña seguía siendo el único vínculo verdadero que tenía con lo que fui. Con lo que aún soy. Y si algún día ese dinero podía ayudarla a volar, a estudiar, a escapar de esa atmósfera que a veces le pesaba más de lo que podía decir, entonces valía la pena. Llevé un cuaderno nuevo. Tapadura. Rojo, sin líneas. Ahí anoté cada depósito. Fecha, monto, firma. No por control, sino por orden. Porque cuando todo a tu alrededor parece caos, el orden se vuelve un salvavidas. Cada vez que escribía un nuevo renglón, me decía, esto no es venganza. Esto es herencia. Herencia del alma. A veces me quedaba mirándolo por varios minutos, como si ese cuaderno fuera un testigo. Y tal vez lo era. El único testigo de que, incluso en medio del dolor, yo seguía eligiendo amar. No volví a la casa de Andrés. No porque no pudiera. Porque no quería. Aceptar ese dinero significaba también aceptar que ya no había vuelta atrás. Que lo nuestro se había quebrado en un punto tan profundo, que ni los abrazos de Camila podían disimularlo. Pero seguía viéndola. La llevaba al parque. Me la encontraba en la biblioteca. Hacíamos videollamadas largas donde ella me mostraba sus dibujos y yo le contaba cuentos que inventaba en el momento. Ella no preguntaba por la casa. No hablaba de Lorena. Solo me decía, Abue, ¿cuándo vamos a hornear panqué otra vez? A veces, en esas llamadas, me detenía a observarla. Su forma de fruncir la nariz cuando se concentraba. La manera en que acomodaba sus colores. Y me preguntaba si algún día entendería todo lo que su papá y su mamá habían dejado de ver. Porque mientras ellos contaban pesos, egos y silencios, yo solo contaba recuerdos. Y el mío más valioso era ella. Por eso cada transferencia me dolía y me aliviaba al mismo tiempo. Porque era una marca. Una cicatriz nueva. Pero también una decisión. Este dinero no es para mí, es para ella. Para que un día, cuando le toque elegir, tenga una opción que no dependa del desprecio. Rubén me ofreció hacer los pagos automáticos. Dije que no, que prefería escribirlos uno a uno, a mano, que me hacía bien. Era como una ceremonia. Cada mes me sentaba con una vela encendida, ponía música instrumental bajita, tomaba el cuaderno rojo y anotaba. Luego me servía una infusión y me repetía, sigues aquí, Elvira, sigues de pie. Porque sí. Porque aunque no me lo digan, aunque no me pidan perdón, aunque nadie reconozca mi gesto, yo sé lo que estoy haciendo. Estoy sembrando con el corazón lo que me fue negado con la voz. No se lo conté a nadie. Ni a mis amigas, ni a mi vecina, ni a Camila. Esto era mío. Solo mío. Un acto secreto de amor y dignidad. Nadie tenía que aplaudirme. No hacía falta. Yo me aplaudía sola cada vez que guardaba el cuaderno. Y en esos segundos de silencio, justo antes de cerrar el cajón, me sentía completa. No por lo que había logrado, sino por lo que, a pesar de todo, seguía eligiendo ser. El primer domingo que Andrés vino a verme, no supe cómo recibirlo. Tocó la puerta sin avisar.
No traía cara de fiesta. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Ni flores, ni pan, ni siquiera excusas. Solo él, con esa expresión cansada, como si el peso de sus decisiones lo tuviera doblado por dentro. Cuando abrí, lo miré en silencio. Él tampoco habló. Por un momento, pensé en cerrar la puerta, en protegerme, en no permitirle entrar a la casa que él mismo me negó. Pero algo, una costumbre vieja, una grieta en el alma, una madre que no sabe desconectarse, me hizo dar un paso al costado y decir, pasa. Nos sentamos en la mesa como antes, pero nada era como antes. Yo puse café. Él lo tomó con ambas manos, sin beberlo. No preguntó cómo estaba. No dijo por qué venía. Solo estaba ahí, como si su sola presencia fuera un gesto. Tal vez lo era. Yo tampoco pregunté. No quise manchar ese silencio con reproches. Hay dolores que se sienten más cuando se nombran. Así que dejamos que el aire hablara por nosotros. Me limité a sacar unas galletas de vainilla que tenía guardadas y se las ofrecí. Las tomó. Las comió despacio, como si masticara piedras. Los domingos siguientes volvió. A veces con pan, otras con flores de supermercado. Nada especial. Pero era más de lo que esperaba. Me hablaba poco. Me contaba de Camila, de su escuela, de los dibujos que hacía. Nunca mencionaba a Lorena. Nunca hablábamos del juicio, del dinero, de la casa. Era como si ese tema estuviera suspendido en una nube espesa, imposible de tocar sin que se nos deshiciera todo otra vez. Pero había algo distinto en él. Como si por primera vez empezara a mirar a su madre no como un mueble que estorba, sino como alguien a quien había lastimado profundamente. Yo no sabía si creer en ese cambio. Parte de mí quería abrazarlo y no soltarlo. Otra parte quería mantenerlo a distancia. El corazón tiene memoria. Y el mío, por mucho que ame, no olvida. Pero verlo ahí, cada domingo, intentando, aunque torpemente, volver a entrar en mi vida, me tocaba. No era perdón. No aún. Pero sí era algo. Y a mi edad, uno aprende a agradecer lo pequeño. Lo mínimo. Lo que antes se daba por hecho y ahora cuesta años reconstruir. Una mañana, llegó con una bolsa de pan dulce. Me lo entregó sin mirarme, como si le costara. Me dijo, pasé por la panadería que le gustaba a papá. Y me dolió. Porque sí. Porque en ese gesto torpe, había una grieta de arrepentimiento. Puse el pan en la mesa, serví el café, y nos sentamos como si nada hubiera pasado. Como si nunca me hubiera dicho que no quería volver a verme. Y aún así, ahí estábamos. Dos personas que compartían sangre, pero ya no certezas. Ese día, cuando Camila llamó por videollamada, la pusimos en altavoz. Habló con los dos. Rió. Nos mostró un dibujo en el que estábamos los tres abrazados. Le dije que me encantaba. Andrés no dijo nada. Pero yo lo miré. Y vi cómo sus ojos se humedecían. Muy levemente. Apenas un parpadeo más largo de lo normal. Y supe que, aunque no pidiera perdón, aunque no pudiera nombrar su culpa, él sabía. Y eso, por ahora, me bastaba. Antes de irse, se quedó parado en la puerta por un largo rato. No me abrazó. No me miró directamente. Solo dijo, con la voz apagada, «Quiero que me perdones, mamá». Me quedé callada. Sentí como las palabras me atravesaban el pecho. No porque lo dijera, sino porque me lo dijera a mí. Después de tanto silencio, tanto desprecio, tantas semanas de no ser nadie en su casa. Me lo pidió con una voz que no conocía. Y yo respondí sin rabia, sin lágrimas, sin teatro, «Quiero que lo entiendas primero». Y lo dejé ir. Sin promesas. Sin garantías. Porque hay heridas que no se curan con un lo siento. Y hay amores que, por más profundos que sean, también necesitan respeto para sobrevivir. Pero al cerrar la puerta, sentí que algo se había movido. Tal vez una piedra menos en el pecho. Tal vez el primer paso de un nuevo camino.
Camila siempre fue más lista de lo que parecía. No hablo solo de sus notas, sus dibujos, o de esa memoria impresionante que tiene para las fechas. Hablo de su manera de leer el mundo, de mirar más allá de las palabras. Desde pequeña tenía esa sensibilidad extraña de los que ven lo que los demás prefieren ocultar. Y en medio del silencio que se instaló entre su papá y yo, ella fue la única que hizo preguntas. Preguntas pequeñas, a ratos disfrazadas de juego, pero que venían de un lugar muy hondo. ¿Por qué ya no vienes a casa, abue? ¿Por qué mi mamá no te habla bonito? ¿Por qué estás triste cuando apagas la cámara? Y yo hacía malabares para no romperle el alma con la verdad. No era fácil, porque cada vez que la veía, cada vez que escuchaba su vocecita en el teléfono o leía una nota escondida entre sus cuadernos, me daban ganas de contarle todo, de decirle que no fue su culpa, que su abuela no se fue, la sacaron, que su papá olvidó que las madres también tienen corazón, pero no lo hacía, porque su infancia no merecía esa carga. Yo elegí tragarme la versión adulta de la historia y darle a ella solo lo que podía sostener: amor, paciencia, presencia. A veces sentía que vivíamos dos mundos distintos conectados por un hilo invisible. Ella en su casa, aprendiendo a sobrevivir en un lugar que callaba mucho. Yo en la mía, apuntando cada depósito de renta como quien teje una red para el futuro. Una tarde vino a visitarme con Andrés. No traía mochila, solo un sobre grande con dibujos. Me los fue mostrando uno a uno: paisajes, casas, una con 3 figuras de palitos bajo un sol enorme. Somos tú, yo y mi papá, en la casa del jardín. Sonreí. Le dije que era hermoso. Pero mi corazón se encogió, porque en ese dibujo no estaba su mamá. Y supe que algo había visto, algo había sentido, aunque no lo supiera explicar. Los niños son espejos del ambiente. Y ella estaba empezando a reflejar la tensión que nos tragábamos los adultos. Mientras ella jugaba en el cuarto, fui a su mochila para dejarle un regalo que le había comprado. Una libreta con portada de unicornio y unos plumones de colores. Al abrir el bolsillo frontal, algo me llamó la atención. Un sobre blanco, doblado. No tenía remitente. Lo abrí sin pensar, creyendo que era tarea. Pero no. Eran copias. 3 recibos de transferencia bancaria. Mi nombre. Su nombre. Fechas recientes. Me quedé helada. ¿Cómo habían llegado a sus manos? ¿Quién se los había dado? ¿Por qué los tenía? Cerré el sobre con cuidado. Volví a guardarlo. Me temblaban las manos. Cuando salió del cuarto, me acerqué con ternura. Le pregunté, como sin importancia: ¿y estos papelitos? ¿Quién te los dio, mi amor? Me miró con esos ojos grandes que heredó de su papá. Dijo: no sé. Estaban en mi carpeta. Creo que los metió mamá. No insistí. No quise incomodarla. Pero por dentro, algo me ardía. No por el dinero. No por el secreto. Sino porque empezaban a meterla en el medio. A usarla como canal, como mensajera, como símbolo de algo que nunca debió afectarla. Y eso sí me enojó. Esa noche me senté frente al cuaderno rojo. Lo abrí, lo miré largo rato. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Si guardar ese dinero era una forma de revancha camuflada. Pero luego recordé su voz, su risa, sus dibujos. Y entendí que no. Que lo hacía por ella. Para que cuando creciera, tuviera una prueba de que su abuela, aunque rota, aunque apartada, siempre pensó en su futuro. En su libertad. En su posibilidad de elegir. Desde entonces, fui más cuidadosa. No dejé más papeles a la vista. No le pregunté más. Me limité a abrazarla. A mirarla con el amor que nadie le iba a contar mal. Y me prometí algo en silencio, que aunque su mundo se llenara de medias verdades, ella siempre encontraría en mí un lugar limpio. Un refugio que no le exigiera elegir. No esperaba verla. Mucho menos en mi puerta, con esa cara pálida, como si no supiera si quería que la recibiera o que la rechazara. Fue un martes, justo después del almuerzo. Tocó el timbre con esa forma fría de tocar que no hace ruido pero avisa. La reconocí desde la ventana, parada con los brazos cruzados, vestida como siempre, impecable, intocable. Abrí la puerta despacio.
No sonrió. Yo tampoco. Solo dijo, ¿puedo pasar un momento? Dudé. No por miedo. Por dignidad. Pero algo en su tono, no de súplica, pero sí de cansancio, me hizo dar un paso atrás. Le dije que pasara. Caminó como si entrara en un territorio enemigo. Como si no supiera por dónde empezar. Nos sentamos en la sala. No quise ofrecerle café. No era momento de hospitalidad. Era momento de claridad. Lorena comenzó a hablar despacio. Dijo que sabía que no habíamos terminado bien. Que entendía que me doliera. Que todo había sido un malentendido que se fue saliendo de control. Yo la escuchaba. Cada palabra me sonaba medida, filtrada, cuidada. No sabía si hablaba desde la culpa, o desde el miedo a que todo se derrumbara aún más. Camila está confundida, dijo. Y yo no quiero que crezca pensando que su familia está rota. Me contuve. Porque si hay algo que me hiere, es que justo ella venga a hablarme de familia. Se hizo un silencio largo. Lorena bajó la mirada. Por primera vez, la vi vulnerable. No como una mujer vencida, pero sí como una mujer que por fin entendía el peso de sus decisiones. Me miró y dijo, no quiero que le cuente a Camila lo que pasó. Ella no tiene por qué cargar con esto. Sentí que algo dentro de mí se retorcía, porque esas palabras no eran un pedido. Eran una orden disimulada. Como si yo fuera la amenaza. Como si todo el daño que se había hecho pudiera esconderse con solo callar. Le respondí despacio. Sin ira. Con esa voz que duele más que cualquier grito. No tengo que decirlo. Ella lo siente cada día. Lorena se quedó inmóvil. Como si no supiera qué contestar. Como si no esperara una respuesta tan directa. Me miró, por fin, sin escudo. Y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Duda. No de mí. De ella misma. De lo que habían hecho. De lo que dejaron crecer. Entonces lo supe. No venía a pedirme perdón. Venía a asegurarse de que su imagen ante Camila no se quebrara. Y lo entendí. Porque a veces el orgullo pesa más que la culpa. Pero lo que ella no sabía era que yo ya no era la misma. Ya no me dolía lo que pensara de mí. Me dolía lo que había permitido que su hija sintiera. Antes de irse, se paró frente a la puerta. Se giró y dijo algo que no esperaba. Nunca fue mi intención que se sintiera menos. Yo solo no sabía cómo convivir con usted. Esa frase me atravesó. Porque en el fondo, sí lo sabía. Sí sabía cómo. Pero eligió no hacerlo. Eligió cerrarme la puerta, ignorar mi presencia, hacerme sentir como un estorbo. No por incapacidad, sino por comodidad. Y ahora, cuando todo le explotó en la cara, venía a pedir que no dejara marcas en la niña. Cuando las marcas ya estaban ahí desde antes. Le abrí la puerta sin responder. Ella salió sin mirar atrás. Cerré despacio. Me senté en la cocina, frente a la taza que no toqué. Me quedé pensando en cuántas veces callé por no incomodar. Por no dividir. Por no parecer la madre entrometida. Pero ahora entendía algo. Hay silencios que también educan. Y yo había educado a todos, sin querer, a pensar que podían pasar por encima de mis inconsecuencias. Eso ya no. Ahora, cada quien cargaba con lo suyo. Y la culpa, a veces es una mochila que no se nota, pero pesa todos los días. Esa noche, cuando hablé con Camila por videollamada, ella me pidió que le leyera un cuento. Le leí uno sobre una viejita que plantaba flores en un terreno seco. Y me di cuenta de que eso era yo. Una mujer que, aún después del abandono, seguía sembrando. No por ellos. Por ella. Porque algún día, cuando crezca, Camila entenderá todo lo que se dijo, lo que no se dijo, y lo que se sintió entre líneas. ¿Y tú? ¿Se puede reconstruir una relación que fue rota por el desprecio? ¿Tú lo intentarías? ¿O aprenderías a seguir sin mirar atrás? Cuéntamelo en los comentarios. Una noche cualquiera, mientras ordenaba los cajones del mueble de Ernesto, encontré la libreta donde solía escribirle cartas a Camila cuando me sentía sola. Hacía meses que no la tocaba. La abrí con cuidado, como si al hacerlo fuera a liberarse toda esa nostalgia que había guardado ahí dentro. Leí algunas páginas. Había cosas que ni recordaba haber escrito, recetas, recuerdos de infancia,
frases suyas, dibujos torpes que me había dejado en servilletas. Y de pronto me vino un pensamiento claro, directo, como una voz. Vas a escribirle una carta. La más importante. No era una ocurrencia. Era una necesidad. Una de esas verdades que te nacen desde lo más profundo. Tomé papel y pluma. De las buenas. Nada de hojas recicladas ni lápices mordidos. No por formalidad, sino por respeto. Porque escribir para ella era mi manera de decirle que su historia, nuestra historia, no había sido en vano. Que, aunque nadie más se atreviera a contársela, su abuela sí se la iba a dejar escrita. No para generar culpa, ni para enfrentarla con sus padres, sino para que, cuando estuviera lista, entendiera el amor, el silencio, la fuerza con la que uno puede sostenerse, incluso cuando todo lo demás se cae. Me costó escribirla, no por falta de palabras, sino porque cada frase era un pedazo de mí que se quedaba en ese papel. Le hablé de sus primeros pasos, de cómo me decía abuja en vez de abuela, de nuestras tardes con galletas y crayones. Le conté del día que su papá me gritó, pero sin rencor, solo como una marca en el camino. Le hablé de lo que significó verla crecer en una casa donde a veces el amor se escondía detrás de las apariencias. Le hablé de cómo decidí abrir una cuenta a su nombre, sin decírselo a nadie, y de cómo cada peso que entraba a esa cuenta no era dinero, era esperanza. No sabía si algún día iba a leerla. No sabía si sus padres permitirían que llegara a sus manos. Pero yo la escribiría igual. Porque los actos de amor verdadero no esperan aprobación. Solo se hacen. La firmé con letra firme. Le puse la fecha. Y al final, en vez de un te amo cualquiera, le escribí: nunca olvides quién te vio completa desde el primer día. Luego la doblé con cuidado. La guardé en un sobre blanco. Lo cerré con cinta y escribí: para Camila. Abrir solo cuando termine la preparatoria. Era mi manera de quedarme con ella, aunque la vida me alejara. Esa misma tarde busqué una caja. No cualquiera. Una caja de madera pequeña, con bisagras gastadas, que había pertenecido a Ernesto. Adentro guardé la carta, la primera foto que nos tomamos juntas y un dibujo que ella me regaló cuando tenía 4 años. Un corazón gigante con las letras torcidas de Abue. La cerré con llave. La puse en lo alto del armario, donde nadie la tocaría. Fue como armar un pequeño altar, no de religión, sino de verdad. Un testimonio silencioso. Un acto de fe. Después me senté en la mecedora. Miré el atardecer. El cielo tenía ese color que parece prometer que todo, al final, se acomoda. No lloré. Ya no lloraba por lo mismo. Lo que sentía ahora era distinto. Era paz. Esa que viene después de hacer lo correcto, aunque nadie lo aplauda. A veces, lo único que tenemos es lo que dejamos dicho para cuando ya no estemos. Y yo quería que Camila supiera, el día que el mundo le doliera, que su abuela nunca se fue del todo. Que estuvo ahí. Que resistió. Que la amó por encima de todos los silencios. Era sábado por la tarde. Estaba regando las plantas del patio cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé en contestar. Últimamente los desconocidos no traían buenas noticias. Pero algo me empujó a responder. Una voz nerviosa, de mujer joven, me dijo: ¿la señora Elvira? Su hijo tuvo un accidente leve. Está estable. Nos dio este número por si queríamos contactar a alguien. Sentí que el mundo se me detenía por un segundo. No pregunté mucho. Solo anoté la dirección del hospital, apagué la llave del agua y me cambié el suéter. Salí sin pensarlo. Como si mi cuerpo supiera lo que mi orgullo todavía estaba decidiendo. El camino fue largo. No por la distancia, sino por los pensamientos. Iba sentada en el autobús, mirando por la ventana, sin saber si tenía derecho a estar ahí. ¿Y si Lorena ya estaba con él? ¿Y si no quería verme? ¿Y si no era nada? ¿Y si sí? Una madre nunca deja de preguntarse esas cosas, aunque su hijo la haya echado de su vida. Llegué a la recepción. Di su nombre. Me hicieron esperar unos minutos. Cuando me dejaron pasar, lo vi acostado, con una venda en la frente y la mirada perdida en el techo blanco. No se sorprendió al verme. No se molestó. Solo dijo: «¿Viniste?». Me senté a su lado. No lo toqué.
No sabía si podía. Pregunté qué había pasado. Dijo que fue un susto, que se quedó dormido al volante, que no chocó con nadie, pero que el golpe fue fuerte. Lo dijo como quien explica algo que ya no tiene arreglo. En ese momento, no pensé en el dinero, en la casa, en el juicio. Solo lo vi como lo vi tantas veces en su infancia, vulnerable, asustado, con esa expresión de niño que no quiere admitir que necesita ayuda. Y aunque mi corazón aún tenía heridas abiertas, mi instinto fue el de siempre, cuidar. Le acomodé la cobija. Le di agua. Llamé a la enfermera. Le revisé el teléfono para avisar a Lorena. Él me lo quitó y dijo, ya le avisé. Y supe que algo entre ellos también se estaba rompiendo. No pregunté. No era el momento. Solo lo acompañé en silencio. Las horas pasaron lentas. La noche cayó. Me ofrecieron una silla, pero preferí quedarme de pie. No quería dormir. Quería estar ahí si despertaba con miedo. Como antes. Como siempre. Porque hay cosas que una no puede fingir que no siente, aunque se lo hayan hecho sentir 1000 veces. En la madrugada, entre suspiros entrecortados, Andrés murmuró, tú sí estás, siempre estás. Me dieron ganas de llorar. No por emoción. Por cansancio. Porque era cierto. Siempre estuve. En las buenas, en las peores, en los olvidos, en los gritos, en las ausencias. Siempre fui el refugio, aunque me usaran como alfombra. No le respondí. No hacía falta. Él ya lo sabía. Y tal vez, solo tal vez, eso era más valioso que cualquier perdón. Cuando le dieron el alta, lo acompañé hasta la puerta. No quiso que lo llevara. Me dio las gracias, bajito, sin adornos. Me besó la frente. Hacía años que no lo hacía. Me quedé en la banqueta viendo cómo se alejaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí usada. Me sentí elegida. Aunque fuera tarde. Aunque fuera por necesidad. Aunque solo durara un día. Me volví a casa caminando despacio. Pensando en lo que aún quedaba por sanar. Esa noche, antes de dormir, miré el armario donde guardo la carta de Camila. Pensé en todo lo que había vivido. En cómo una mujer puede ser tan fuerte y tan frágil a la vez. En cómo el amor, aun el más golpeado, a veces resiste porque sí. Porque no sabe desaparecer. Cerré los ojos. Me sentí cansada. Pero en paz. Sabía que la historia con Andrés aún tenía páginas en blanco. Y que, aunque yo no podía escribirla sola, al menos había logrado que él volviera a leerme. El día de la graduación de Camila amaneció con sol. De ese que no quema, pero calienta el pecho. Me desperté temprano, sin despertador. Revisé el vestido que había elegido semanas antes. Azul claro, con mangas largas. Ernesto siempre decía que ese color me daba luz. Me peiné despacio, como si cada hebra tuviera que quedar en su sitio. Ese día no era mío, pero también lo era. Porque verla graduarse, verla terminar una etapa con la frente en alto, era confirmar que, a pesar de todo, algo había hecho bien. Yo no estuve en todas las decisiones de su crianza, pero estuve en su corazón. Y eso se nota, aunque no se diga. Cuando llegué al auditorio, ya había mucha gente. Padres con globos, madres con lágrimas contenidas, hermanos más pequeños corriendo entre las sillas. Me senté en una esquina, en la fila del medio, sin querer destacar. Solo quería mirar. Mirarla. Verla caminar con su toga, con esa mezcla de nervios y orgullo que tienen los jóvenes cuando pisan un escenario por primera vez. Andrés llegó después. Se sentó a mi lado. No hubo beso. Solo un gesto con la cabeza. Pero no se movió. Se quedó conmigo todo el acto. Y eso, en silencio, fue una forma de paz. Cuando dijeron su nombre, se me apretó el pecho. Camila subió al estrado con paso firme. Sonreía. Su cabello recogido, sus ojos brillantes. Yo la aplaudí con el alma. Sentí que todo el dolor de estos años se comprimía en ese segundo en el que le entregaron el diploma. Andrés también aplaudió. No lo miré. No quería romper el momento con recuerdos. Solo quería grabar esa imagen para siempre. Porque ella, ahí arriba, no era solo una adolescente terminando la prepa. Era mi nieta. Mi sol.
la misma que me había sostenido cuando nadie más lo hacía. Al terminar la ceremonia, hubo abrazos por todos lados. Fotos, flores, gritos de alegría. Camila corrió a mí. Me abrazó tan fuerte que pensé que iba a romperme. Pero me rompió por dentro, de emoción. Me dijo: «Abue, lo logré». Y yo le respondí: «Siempre supe que lo harías». Me agarró del brazo y me presentó con sus amigas como su segunda mamá. No lloré, porque no quería empañar el día con mis emociones. Pero por dentro era un mar desbordado. Andrés nos miraba. Y en sus ojos vi algo que no veía desde que era niño: gratitud. Me la llevé a un rincón, lejos de la multitud. Saqué un sobre de mi bolso. No era el de la carta, ese aún debía esperar. Este era otro. Uno con una hoja doblada y un comprobante. Se lo puse en las manos. Ella me miró confundida. Lo abrió despacio. Lo leyó. Luego me miró. No entendía. Le dije: «Es tu matrícula, mi amor. Tu primer semestre en la universidad. Está pagado». Ella parpadeó. No decía nada. Volvió a mirar el papel. Luego me abrazó, sin soltarlo. «¿Cómo?», preguntó. Y yo solo le respondí: «Todo ese alquiler que tu papá pagó era para ti». Se quedó en silencio. Luego lloró. No con ruido. Con esos llantos que salen de lo más profundo. Me apretó contra su pecho. Y ahí, en ese abrazo, entendí que nada de lo que hice fue en vano. Que cada humillación, cada lágrima, cada noche sola, había sido parte del camino que nos traía hasta este momento. Andrés se acercó. Nos miró. No interrumpió. Solo se quedó a un lado, como si supiera que ese instante no le pertenecía. Y eso, por fin, me pareció justo. Esa noche, en casa, me senté frente a la caja donde estaba la carta sellada. La miré largo rato. No la moví. No era su momento todavía. Pero sentí que todo se estaba alineando. Que el dolor no desaparece, pero a veces se acomoda. Y en medio de todo eso, yo, una mujer que estuvo a punto de perderse, estaba viva, en pie, y con el alma en paz. Al día siguiente, Camila vino sola. Tocó la puerta con sus nudillos suaves, como si no quisiera interrumpir. La abracé sin decir una sola palabra. Traía el sobre en la mano, arrugado de tanto apretarlo. Se sentó en la mesa, en el mismo lugar donde un día me sirvió jugo de mentira con tacitas de plástico. La miré con el corazón lleno. Ya no era una niña. Era una mujer. Y en sus ojos había algo distinto. Algo que no vi ni siquiera cuando subió al escenario con su diploma. Era comprensión. Esa que no nace de la lógica, sino del amor profundo. «Abue, ¿todo ese dinero era para mí desde el principio?», preguntó. Asentí con la cabeza. No me salían las palabras. Tomé su mano, la apreté con fuerza. Le conté que desde el primer pago, sin rencor, sin ruido, abrí una cuenta solo para ella. Que cada mes, mientras ellos me ignoraban, yo anotaba en un cuaderno cada depósito. Que no lo hice para probar nada, ni para castigar a nadie. Que lo hice porque sabía que un día ella iba a necesitarlo. Y no solo por la universidad. Iba a necesitar saber que alguien, en silencio, pensó en su futuro cuando todo alrededor parecía romperse. Se quedó callada. Me miraba con los ojos grandes, llenos de lágrimas. «¿Por qué nunca me dijiste?», susurró. «Porque a veces, mija, hay cosas que se guardan no por miedo, sino por amor». Me levanté, abrí el cajón del mueble y le mostré el cuaderno rojo. Se lo puse en las manos. Lo hojeó despacio. Vio las fechas, los montos, las firmas. Vio que nunca toqué un solo peso. Que nunca usé nada para mí. Que cada línea escrita era una promesa cumplida. Una promesa silenciosa. «Esto es más que dinero», dijo. «Esto eres tú». Le conté también de la carta sellada. No se la di. Le dije que la leería cuando fuera el momento. Que ahí estaba todo lo que alguna vez quise decirle y que no pude. Porque había cosas que no se dicen en voz alta cuando una está ocupada resistiendo. Me abrazó de nuevo. «Gracias por no dejar de quererme, aunque ellos te hayan apartado». Esa frase me perforó el alma.
Porque era cierta. Ellos me alejaron. Pero ella me sostuvo. Sin saberlo. Con sus dibujos, con sus abrazos, con su forma de decirme abue como si fuera mi verdadero nombre. Pasamos toda la tarde juntas. Hablamos de su carrera, de los planes que tenía, de la beca que no consiguió pero que ya no iba a necesitar. Me mostró una lista de universidades. Me preguntó cuál creía que era la mejor. Me reí. Yo apenas pude terminar la secundaria. Mija. Pero tú vas a volar. Camila me prometió que iba a estudiar con el alma. Que ese dinero no era una ayuda, era una herencia. Y que iba a honrar cada centavo como si viniera directamente de mi corazón. Y así era. Cuando se fue, dejó el cuaderno sobre la mesa. Me dijo que lo guardara yo. Que era parte de mi historia. Que algún día, cuando tuviera una hija, se lo mostraría para que supiera de dónde venía. Me quedé sola, pero no vacía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que había callado, todo lo que había sembrado con paciencia, había florecido. No como una venganza, sino como un acto de amor. Me senté en la sala. Miré el reloj. Era la hora en la que Ernesto solía volver de trabajar. Me lo imaginé entrando por la puerta, oliendo a calle, con el periódico bajo el brazo. Me lo imaginé mirándome con orgullo. Como si supiera. Como si siempre hubiera sabido que, a pesar de todo, yo sabría proteger lo que construimos. La casa estaba en silencio. Era una tarde templada, de esas que parecen acariciar en lugar de pasar. Había horneado pan de plátano y el olor aún flotaba en el aire. Todo estaba en su sitio. El cuaderno rojo en su caja, la carta sellada en el armario, las plantas regadas, la mecedora esperándome junto a la ventana. Camila ya se había ido, con su mochila al hombro y los ojos llenos de futuro. Voy a volver cada domingo, lo prometo, me dijo al despedirse. Le sonreí. Sabía que no siempre cumpliría. Y también sabía que no hacía falta. Porque había algo más fuerte que la presencia constante, la certeza de ser raíz. Me senté en la mecedora. Miré el cielo sin prisa. Andrés y Lorena habían venido esa mañana. Trajeron pan, flores, hasta un termo con café. Me saludaron con afecto. Con cuidado. Como quien sabe que está caminando sobre suelo que antes pisó con demasiada fuerza. No hablamos del pasado. No pedimos disculpas. Solo compartimos silencios cómodos. Y eso fue suficiente. Camila se despidió de todos con abrazos largos. Cuando me tocó a mí, se detuvo un momento más. Gracias, abue, por todo. Siempre. Y en sus ojos no había deuda, solo amor. Cerré los ojos. Me dejé llevar por el vaivén de la silla. Pensé en Ernesto. En cómo se reiría si le contara todo lo que pasó. ¿Ves? Al final no era tan tranquila como creías, le diría. Me lo imaginé respondiendo con ese gesto de ceja alzada que usaba cuando se sentía orgulloso. Hablé con él en silencio. Le conté de Camila, de su beca, del cuaderno, de la carta que todavía espera. Le conté que, aunque el mundo me quiso callada, aprendí a decir que no. Y que sí. Y que basta. Le dije que lo logré. No sin dolor. Pero lo logré. A mi manera. Me levanté. Caminé hasta el pasillo. Abrí la puerta que da al patio. El sol caía con suavidad. Las macetas florecían como si también quisieran acompañarme en este cierre. Fui hasta la entrada, tomé un trapo limpio y comencé a limpiar la puerta, las bisagras, los bordes. No porque estuviera sucia, sino porque ese acto me conectaba con algo muy mío. Con esa costumbre de dejar todo en orden. No por los demás, por mí. Porque cuando una mujer ha sido ignorada, usada, silenciada, terminar algo con las manos en paz se vuelve una victoria. Entré. Cerré la puerta con calma. Fui hasta el marco donde está la foto de Ernesto. La tomé entre las manos. Lo miré. En voz baja, le dije. Lo logré, viejo, a mi manera. Y sonreí. No por orgullo. Por dignidad. Porque aunque me gritaron, me empujaron y me dejaron sola, yo seguí amando. No como antes. No con los ojos cerrados. Sino con la fuerza de quien ya no necesita permiso para existir. Apagué la luz de la sala. Encendí una vela en la cocina.
Me serví un té. Me senté junto a la ventana una vez más. Y mientras afuera el mundo seguía girando, adentro de mí, todo estaba en su sitio. A veces, el mayor acto de amor es quedarse de pie cuando todos pensaban que ibas a caer. ¿Alguna vez tuviste que hacerte valer sin levantar la voz? Y si hoy te sientes como Elvira, desplazada, ignorada, tratada como si fueras una visita incómoda a la vida que tú misma ayudaste a construir, por favor, no permitas que eso te haga sentir menos. Tú no sobras. Tú no estás de más. Tú eres la raíz silenciosa que sostuvo a generaciones enteras sin pedir nada a cambio. A veces, los que más ayudamos son los que más tarde quedan olvidados. Pero eso no borra lo que fuiste, ni lo que sigues siendo. Tú mereces respeto, espacio, y sobre todo, paz. Tu historia no terminó. Aún hay capítulos llenos de luz, ternura y sorpresas reservados para ti. Y si un día tienes que poner límites, no lo veas como egoísmo. Es amor propio. Es memoria. Es dignidad. Porque cuando una mujer se levanta con el alma rota, pero la mirada firme, hasta el tiempo se detiene para escucharla. Si esta historia te abrazó por dentro, suscríbete al canal para seguir caminando con nosotras. Aquí, tus heridas no son invisibles. Aquí, te honramos. Hoy viste cómo hasta el grito más cruel puede ser silenciado con una sola frase en el juzgado, pero antes de eso, ya lo había perdido todo en manos de su propia hija. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando su hija la llamó, solo para decirle que había vendido todas sus cosas. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender esa traición hará que esta victoria se sienta aún más justa. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.